Buen día. Lo primero sea agradecerle a las personas que decidieron acompañar estas charlas el día de hoy. Mi nombre es Bernardo Caro Prieto, yo soy gestor cultural, abogado y maestro Reiki. Cuando el IDARTES me llamó y me invitó, o me preguntó más bien si quería ser parte de estas charlas, y me compartieron una frase detonante, yo diría una frase inspiradora. Me dijeron: Bernardo, estamos pensando hablar desde el arte como una herramienta para la sanación y la reconstrucción. Y mientras me explicaban cuál era el alcance y el propósito de estas charlas, inevitablemente en mi corazón y en mi pensamiento empezaron a resonar una cantidad de preguntas, de incertidumbres, de preocupaciones, de miedos, de 29 salas de teatro de este país. 29 salas de teatro regadas por todo el país, las cuales yo he podido acompañar este año gracias a que hago parte de un equipo de supervisión con el Programa Nacional de Salas Concertadas. Y allí estaban esas preguntas, esos miedos y esas incertidumbres resonando mientras desde el IDARTE me invitaban a compartir la palabra. Así que luego de entender de qué se trataba, yo hice una contrapropuesta y solicité que se me permitiera hacer, más que una conferencia, una reflexión personal sobre lo que ha sido este año para el sector teatro y, bueno, en extenso para el sector cultural, vivir estos tiempos tan particulares de pandemia. Y aceptar mi propuesta, por eso estoy aquí haciendo una reflexión y no una conferencia. Y quise ponerle de nombre a esta charla Karuna, o el puente entre la latencia y la presencia. Y quiero comenzar hablando de la latencia, porque en una de estas visitas virtuales que hice con alguna de estas 29 salas, siempre comenzábamos la charla hablando de cómo estábamos, cómo nos sentíamos, qué nos preocupaba y cómo estábamos enfrentando todo este desafío de hacer lo que siempre habíamos hecho, pero de otra manera. Y una de esas salas me contó que habían decidido, al menos con su repertorio propio, hacer todas las funciones en tiempo real. Y hacer las funciones en tiempo real generaba para ellos una gran preocupación y me dijeron: mira, lo que realmente nos preocupa en esta nueva experiencia es el tema de la latencia. Yo me quedé en silencio un rato para poder entender desde dónde me estaba hablando con este concepto de la latencia. Entendí un rato después que se refería a ese lapso de tiempo, a esa demora en segundos o milésimas de segundo que hay mientras la señal se emite y la señal se recibe. Pero además resonó en mí, y desde mi lugar como terapeuta Reiki, la latencia desde una definición que viene de la biología. Es el tiempo que transcurre entre un estímulo y la respuesta que produce. Y, en particular, el lapso entre el momento en que se contrae una enfermedad y la aparición de los primeros síntomas. En Reiki es una filosofía, un camino de vida. Reiki es una apuesta que hizo el maestro Mikao Usui hace muchos años en Japón, y cuando le preguntaban: ¿y qué es Reiki? Él decía: Reiki es el camino en el que aprendemos a ser felices. Pero Reiki además es una terapia, es una técnica terapéutica avalada por la Organización Mundial de la Salud y que está reconocida como una terapia que sirve para acompañar en los procesos de sanación. Desde ahí me paré con el tema de la latencia y conseguí esta definición. Es ese lapso entre que aparece la enfermedad y los primeros síntomas que se manifiestan. En Reiki la enfermedad no es la crisis. En Reiki la enfermedad es la manifestación de una crisis que viene de atrás. Cuando nos enfermamos es porque ya la crisis
hizo todo lo que tenía que hacer. Y me quedé pensando en eso y me encontré o recuperé un texto de una carta del maestro Enrique Buenaventura. Maestro Enrique Buenaventura, director, actor, dramaturgo, navegante, viajero, pintor, y para mí, para muchos yo creo, quien formuló la teoría más sólida de teatro colectivo en Colombia y en América Latina. Bien, pues el maestro Enrique Buenaventura escribe una carta. Esta carta está recogida en un libro, en un pequeño gran libro que se llama Enrique Buenaventura Cartas Íntimas, de la colección Antiíntimo Opus 3 del Teatro Experimental de Cali. Y en esa carta es una carta dirigida a la señorita Graciela Strapa, una actriz argentina. Y en una parte de la carta dice: mis recuerdos son muy gratos y mi interés en un nuevo teatro argentino muy grande. No olviden, sin embargo, que un teatro popular no es solamente un problema de llegar a zonas y estratos populares y de renunciar al elitismo y al comercialismo. Lo más importante es con qué se llega y para qué se llega. Es claro que eso se aprende en el camino y que no existe en el fondo otro camino que aquel que se hace al andar, como dijera don Antonio Machado. Ello no obstante, los que han hecho parte del camino y se encuentran ante nuevas encrucijadas, algo pueden decir sobre sus experiencias y alguna parte de esas experiencias puede ser aprovechada por los nuevos caminantes. Pero no hay guías, no hay gurúes, no hay salvadores. Solamente propuestas, propuestas que uno debe mirar y examinar con malicia y desconfianza para ver si funcionan en el aquí y el ahora, en el contexto concreto en el cual uno se mueve con tantas dificultades. En el contexto concreto en el cual uno se mueve con tantas dificultades. ¿Cuáles son esas propuestas para pasar en este tiempo de pandemia al 2021? No sé cuáles son esas propuestas. Lo que sí sé y debo confesarles es que yo he probado en carne propia muchos remedios. Hace más de 10 años decidí consumir altas dosis de emprendimiento. Eso me generó una sobredosis de emprendimiento importante. Me tomó 2 años hacer toda una terapia para salir de esta sobredosis de emprendimiento. Entre otras cosas, me exigió salir del contexto y buscar en las regiones y en los territorios solución a mi sobredosis de emprendimiento. Y creo que logré sanar en parte. Secuelas quedan, pero logré sanar en parte. Y no quedando tranquilo con la sobredosis de emprendimiento, últimamente decidí probar algunos de los remedios y las formas que se proponen desde quienes han considerado que hay formas de resolverlo y que este discurso importante de que toda crisis es una oportunidad, pues nos han ofertado una cantidad de posibilidades y de remedios. He consumido, por ejemplo, píldoras naranja. Las píldoras naranja tienen un efecto alucinante, realmente. Te ponen a alucinar y piensas que las oportunidades son infinitas. ¿Sí? Y consumí el jarabe de la innovación. El jarabe de la innovación tiene un efecto muy interesante porque te hace sentir brillante y creativo. ¿Sí? Y finalmente asistí a una sesión de masajes tributarios. Esa sesión de masajes tributarios me dijeron en ese momento cuando fui a la sesión que era para poder mantenerme en el régimen especial, ¿ya? Y después de todo esto, yo debo confesar, y es una posición muy personal, que ninguno de estos remedios realmente me dio alguna respuesta. Ni siquiera me mostró un camino real
desde donde pudiéramos empezar a construir, a sanar o a reconstruir desde el arte y la cultura. En ese sentido, he venido apelando al Reiki como camino de vida, pero también como terapia. Y encontré una práctica, no un remedio, pero sí una práctica. Es decir, una forma de empezar a compartir este sufrimiento. Se llama karuna. Karuna es una palabra en sánscrito que traduce, de manera simple, traduce compasión. Y para nosotros la compasión, en términos muy sencillos, es compartir y acompañar al otro en su sufrimiento. Pero el maestro Thich Nhat Hanh, un monje budista zen, que además ha invertido gran parte de su vida en tratar de explicarnos a los del pensamiento occidental lo sencillo y lo importante que es estar presentes para sanarnos. Él nos dice con respecto a esta palabra, la palabra sánscrita karuna generalmente se traduce como compasión. Compasión significa sufrir con otra persona, compartir su sufrimiento. Karuna es mucho más que eso. Es la capacidad de quitar y transformar el sufrimiento, no solamente de compartirlo. Cuando vas al doctor, no te ayuda a que él se limite a compartir tu sufrimiento. Un doctor tiene que ayudar a sanar el sufrimiento. Cuando amas a alguien, debes tener la capacidad de darle alivio y ayudarle a sufrir menos. Esto es un arte. Si no comprendes las raíces de su sufrimiento, no lo puedes ayudar. Un médico no puede ayudar a curar tu enfermedad si no sabe la causa. Tienes que comprender la causa del sufrimiento de tu ser amado para ayudarle a sentir alivio. ¿Qué es lo que profundamente nos duele? ¿Qué es lo que profundamente le duele a estas 29 salas de teatro? ¿Qué es lo que profundamente le duele al teatro colombiano? ¿Qué es lo que profunda e históricamente nos duele a las personas que trasegamos por el arte y la cultura en este país? Si no conocemos las causas, tendremos que empezar a buscarlas. Y aquí quiero reconocer que el teatro ha sido el referente más importante, al menos en el contexto urbano, el referente más importante de cohesión y de apuesta colectiva, desde donde se han logrado importantes reivindicaciones, no solamente para el arte dramático, sino para la cultura en este país. Entonces habrá que regresar a esos lugares, habrá que volverse a sentar a dialogar, tendremos que sentarnos nuevamente a concertar, a través de una práctica como karuna. Y quienes tendremos que sentarnos seremos los que realmente conocemos, sentimos y sabemos cuáles son esas causas del sufrimiento y cuáles son los dolores. Para, entre otras cosas, poder contarle a quienes no conocen las causas o a quienes, a pesar de que conocen las causas, han definido remedios tóxicos que no nos han permitido superar la crisis. Esa es la invitación. Quiero compartirles la última parte de la carta del maestro. Cuando se despide de Graciela. Y le dice, yo no soy, mi querida Graciela, el teatro popular. El teatro popular son ustedes en la medida con que asuman los riesgos que tal teatro significa. Lo que haya de nacer, nacerá de ustedes mismos y de la relación que establezcan con su público. Para finalizar y no dejar la pregunta sobre el puente. Hace más de 10 años, en
un ejercicio de compartir con un compañero, un hombre, padre de familia, agricultor, que vivía en San Basilio de Palenque, corregimiento de Mates, ubicado en el departamento de Bolívar, primer territorio libre de este país, San Basilio de Palenque. Estaba allí con Francisco y me invitó una mañana muy temprano a que fuéramos a La Rosa, el lugar donde trabaja la agricultura y tiene algunas vacas. Allá estuvimos un rato, tomamos sopa de campo, que es una sopa que se prepara allí, y después en el momento de la sobremesa, que llamamos, encendimos un tabaco, cada uno compartimos un tabaco, y él se movió a una lomita, se paró allí, me llamó, me invitó, y así mirando al horizonte me dijo: Bernardo, usted alcanza a ver lo que hay allí al fondo en la carretera. Entonces yo observé con detalle y dije: sí, parece un puente, Francisco. Me dijo: sí, es un puente, es el puente de Gambote. Y me dijo: ¿usted cree que ese puente está cerca o está lejos? Yo considero que ese puente está lejos. Y él con su tabaco entre los dientes y sonriendo me dijo: no, Bernardo, ese puente está cerca. Lejos está lo que no podemos ver. Muchas gracias.